Estamos en comunicación justamente con Martín Andrés Markovits, que es el director del documental justamente Tupamaro, Guerrillas Urbanas, de la que les contábamos en el comienzo del programa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola. Hola, gracias por tenerme en el programa. Por favor, Martín, gracias. Bueno, a ver, contanos un poquitito, porque es la historia de alguien muy particular, ¿no es cierto? Sí. Esta historia es sobre los grupos armados en Venezuela. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y en muchos de estos barrios, la única manera de tener seguridad es tener estos grupos armados que combatían a los narcotraficantes, a la policía corruptas. Y cuando yo empecé esta película, me hice conocido con el Alberto Chino Carías, que es uno de los líderes de estos grupos. Sí. Y este personaje era fascinante. Es una persona que habla abiertamente de matando personas que él cree que son enemigos del Estado. Y en el mismo tiempo es una persona de familia, tiene hijos, ayuda a su esposa y sus hijos. Y también es una persona que ayuda a la gente pobre, pero también es muy cómico. Y yo creía que era una persona fascinante. En el mismo tiempo, cuando él estaba haciendo estas operaciones en los barrios, matando a estos grupos que él decía que eran enemigos del Estado, él era uno de los jefes de la policía de Caracas, en la ciudad más grande, el capital de Venezuela. Luego se puso parte de la Asamblea Nacional. Y yo nunca vi eso, nunca vi algo así en el mundo. Esto era una cosa muy única a Venezuela. Ahora te pregunto, a ver, y hoy, digamos, si vos lo tenés que ubicar y demás, ¿en qué lado está? ¿De qué lado está? ¿Yo? Sí. No, vos no, digamos, Yo. el personaje, Carías. El personaje, bueno, él era de la izquierda, él era marxista, él era parte de la gente que apoyaron a Chávez. La cosa importante es cuando sacaron Chávez del poder en 2002 por 48 horas, Sí. una de las razones por qué regresó era porque estos grupos armados organizó el barrio y fueron a la casa del presidente para demandar que él regresaba al poder. Y eso es una de las razones por qué Chávez lo dio a esta gente cargos muy importantes políticos. ¿Y qué tal es? Como, bueno, a ver, es un hombre que ha asesinado, que está, no sé, uno lo ve desde acá afuera, fuera de la ley, por más que sea uno de los jefes de la policía. Sí, eso es la cosa, eso era una contradicción. Esta persona no era una persona simple. Y también muestra la situación en Venezuela, que en el gobierno, en el gobierno hay gente que son armados, que hacen estas cosas afuera de ley y está totalmente bien. El gobierno de Chávez y Maduro estaba bien con esto y ayudaron a esta gente a tener más poder. Y el problema es cuando Chávez se murió y la economía se colapsó y Maduro se hizo presidente, estos grupos se pusieron más importantes. Estos eran los grupos que salieron a defender a Maduro durante las protestas gigantes contra el gobierno y muchas veces amenazaron a gente manifestando y a veces mataron. Y Chino, mi personaje principal, era parte de esto. Él salió en CNE cuando pasó las manifestaciones en Venezuela en 2014, defendiendo estos grupos que se llaman colectivos, pero al mismo tiempo diciendo que nunca estaban armados. Pero eso era incorrecto porque yo lo filmé armado todo el tiempo. Él era una persona de muchas contradicciones. Claro. Martín, justamente cuando vos decís que estuviste, bueno, tan cerca, ¿no? Y filmando, me imagino que una experiencia que debe haber sido muy enriquecedora por un lado y también de mucho, por ahí, temor, ¿no? ¿Qué es lo que te impresionó? Y además, no sé si recibiste amenazas o estuvo en peligro tu vida por hacer, digamos, esta investigación justamente. Nadie me amenazó. Yo filmé a él casi 7 años. Nunca tuve un problema. Yo soy norteamericano, Sí. y yo creo que los norteamericanos están más protegidos que un periodista que era de Venezuela, como en México. Pero yo creo también que Chino habló con gente y lo dijo, mira, cuida a esta gente. Pero él nunca me dijo eso a mí.
Te dio Pero protección, digamos. me dio protección. Pero la cosa importante de saber es, yo quería hacer una cosa imparcial y eso es muy difícil ahora. Todo el mundo está polarizado, los políticos, los medios, y yo quería hacer una cosa diferente, porque la mayoría de los documentales sobre Venezuela son aman a Maduro o lo odian. Y yo quería mostrar los dos lados y que creo que eso es muy difícil ahora y que esta gente viene de una situación muy mal, de pobreza muy mal y muchas veces esto era la única manera de sobrevivir, con la arma, con la pistola. Martín, y les diste, Tamara te saluda, un placer. ¿Les diste el apoyo Hola. total desde el principio o en algún momento dijiste, no, dudo por este motivo, por este otro motivo? ¿Y cuál era tu objetivo, más allá de lo que vos contás, digo, de ser imparcial? Es ¿no? Que las voces sean escuchadas. Sí, te voy a decir la verdad, en el principio yo en mi investigación parecía que ellos eran como Robin Hoods, que ayudaban a la comunidad. Ajá. Y muchos de estos grupos es una cosa muy complicada. Hay más de 100 colectivos en Venezuela. Pero es y Martín, pasa con los narcotraficantes claro, iba a decir también. eso. Los Total. narcos son iguales. Pablo Escobar Claro. también. Sí, Ayuda. exactamente. Lo adoraban porque ayudaba a comunidades, creaba hasta iglesias. Exacto. Sí. Construir iglesias. Sí, exactamente, y eso que pasó aquí, y también ellos dicen que combatían a narcotraficantes, pero en nuestra investigación pareció que muchos de estos grupos también eran parte de eso. Claro. Y eso que estaba diciendo antes, sí, yo lo quería mostrar como un Robin Hood, o creía que eso va a pasar, pero cuando estaba haciendo la película, vi cosas muy oscuras pasando. Por Y ejemplo, como la cosa que te comenté. A ver, espera, vamos espera un segundito, Martín. Sí, por Vamos a favor. hacer un poquitito del documental, la penita nada más. Y seguimos hablando, ¿te parece? Sí. A ver. Soaring crime rates are growing in Caracas. Venezuela has the largest proven oil reserves in the world, yet just last month had to devalue its currency, dropping 5 zeros from the bolivar. They say that the police here are corrupt. Instead, they have armed groups who maintain security in this area. ¿Cuál es la misión de los Tupamaros? Desarrollar la lucha por la liberación de los pueblos en cualquiera de los terrenos donde se nos plantee. Esta es la primera vez que muestra su rostro a una cámara de televisión. Alguien que vende droga, que destruye vida de niños, de ancianos, de jóvenes, no tiene derecho a la vida. Bam, bam. The fact that Chino can still claim that he assassinates people speaks really to the current state of Venezuela's judicial system, which is virtually non-existent. Son bandas criminales que tienen armas de guerra. Bam, bam. Porque los hombres inmortales como Chávez nunca mueren. Son como un Robin Hood. Soaring crime rates are wow. Te mete directo justamente en el corazón, Te ¿no? da piel de gallina, ¿verdad? Del Te da piel de chavismo, gallina, es terrible. de Maduro, la verdad que está muy interesante. Sí, justamente le quería preguntar, Martín, Victoria te saluda, y desde tu punto de vista de lo que pudiste observar mientras estaban grabando, ¿qué diferencias encontrás entre Chávez y Maduro? Lo que puedas contar vos, ¿no? Yo creo que la diferencia más grande es que Chávez tiene mucho más carisma que Maduro y el país, el pueblo amaba a Chávez. Maduro no creo que tenía eso y eso no lo ayudó mucho con la situación ahora, pero también hay otro problema que pasó, como el colapso de petróleo. Eso pasó casi cuando Chávez estaba muriendo y cuando empezó Maduro, y Venezuela depende 90% de sus ingresos en petróleo. Eso como pagan todo. Cuando ese precio cayó, eso ayudó, eso yo creo causó mucho razón porque la economía se colapsó. Y Martín, a ver, vos dijiste que estuviste 7 años viviendo allí en Venezuela prácticamente, ibas y venías. Sí. ¿Vos estás en California? ¿O de dónde estás? Sí, Los Ángeles. En Los Ángeles, bien. ¿Sos de ahí? ¿Vivís ahí normalmente?
Yo soy norteamericano, pero sí. mi papá es de Buenos Aires. ¿Es de acá? Mirá. De Belgrano. De Belgrano, mira vos. Por eso habla tan bien, además. Claro, además, está bien. Más o menos. Sí, no, se te entiende No, de perfecto. verdad. Mirá qué mezcla, norteamericano, argentino y 7 años en Venezuela, increíble. Bueno, Mi mamá puertorriqueña. también, bueno, tenés todas las Qué mezclas. bien. Todas las mezclas, bueno. Martín, quería preguntar, en estos 7 años, ¿cuál fue el peor momento que viviste allí en Venezuela? Porque hay mucha muerte, mucha injusticia, mucho hambre, por supuesto, también. ¿Te acordás el momento más crítico para vos de ese momento que vos dijiste tal vez, che, yo me voy? Te lo digo en argentino, che, yo de acá me voy, me rajo. Yo creo que el peor era en 2014, cuando se colapsó la economía y cuando las manifestaciones se pusieron muy grandes. Yo estaba viviendo en un apartamento con mi familia y afuera manifestaciones todo el tiempo, salieron el ejército, y era muy, muy bravo y muy difícil. Pero aparte de eso, yo creo porque soy norteamericano, no pasó mucha cosa mala a mí porque no quieren meter con periodistas extranjeros. Yo estaba muy afortunado que nunca nada pasó a mí o a gente conocida. Pues es un tema Sí, muy terrible. especial. No, yo quería preguntarle a Martín, hoy se estrena a nivel mundial en la plataforma. Quería saber más o menos en qué idiomas, va a estar subtitulado también, para qué lugar o para todo el mundo en general y por qué plataformas. Sí, sale en Amazon Prime en inglés y en español. También sale en YouTube en inglés y en español. Bien. Y la razón por esa plataforma eso es la realidad de ahora. Tú sabes, la gente... Total. El cine siempre va a existir porque la gente va a querer salir. Yo sé que ahora en estos En este momento no se puede, pero sí, totalmente. No se puede, pero ojalá eso cambie. Pero la realidad es que la gente ve la mayoría de las cosas en la plataforma de streaming. Y eso es la mejor manera de sacar tu material al mundo. Sí. Y yo sé que Martin Scorsese y Steven Spielberg lo criticó porque la calidad no es buena, pero así es la realidad y eso es los tiempos que vivimos. Yo estoy muy contento que va a salir. También pasó con la música, ¿no? De hecho, hoy muchas veces los lanzamientos se hacen por estas plataformas. Los grupos musicales hacen de esa manera la difusión. Se han quejado muchos músicos, pero lamentablemente luego sucede. Es lo que manda, ¿no? Y Martín, te hago una pregunta respecto de esto, no de la calidad, sino ¿es lo que vos pensabas hacer una vez que lo viste terminado? ¿O tuviste un poco más todavía? No, yo tenía mucho más material. Yo no solamente hice entrevistas con el Chino Carías, hablé con otros colectivos, pero tuve un corte que era 90 minutos y era demasiados personajes y perdimos el Chino en ese corte. Yo decidí cortar toda la grasa y enfocarlo en Chino. Perfecto. Y yo creo que la película es mucho más fuerte por eso, porque la película no solamente sobre Chino, es también sobre el chavismo, cómo creció y también cómo está colapsando ahora. Y la historia de chavismo es la historia de Chino. ¿Y el Chino, sabes dónde, vive en qué lugar específicamente de Caracas? Él vivía en el parte que se llama El Cementerio, pero él operaba antes en 23 de enero, que es un barrio muy, muy famoso, muy revolucionario. Y la cosa de Chino, que es importante saber, es cuando ganamos Mejor Película en el Cine del Festival de Beverly Hills, él me llamó una semana después. Y no hablé con él como un año. Y él me dijo, mandé agentes a Los Ángeles a ver la película. Y yo me puse, ¿qué? Y me dijo, le encantaron. Y me dijo, muchas gracias por mostrarle la realidad de Venezuela. Y 3 semanas después se murió de cáncer. ¡Wow! Sí. Historia. Y yo creo que él hizo esta película. Mucha gente me pregunta, ¿por qué hizo este documental? Porque él muestra todo, el bueno, el malo. Y yo creo que él sentía mal por las cosas que él hizo en su vida, su pasado violento. Y él vio este documental como una oportunidad de pedir disculpa, redención,
por su alma, porque él era una persona muy religiosa. En el final de la película, él habla que él cree que él va al infierno. Él tiene 666 tatuado en su cuerpo. El número del Y él demonio. hablaba, yo me voy al infierno porque yo tuve una vida de violencia, viví una vida de violencia. Él sabía eso. Y yo creo que él quería, sí, pedir disculpas por todo, por Bueno, muchas debe cosas que tener hizo en su vida. heredero, ¿no? Su sucesor, digo. Sí, tenía algo. Claro. tenía algo, sí. Bien, bueno, Martín, entonces, ¿se puede ver de manera gratuita? Perdóname la pregunta, pero no lo sé. ¿En Amazon? Sí, va a salir en YouTube hoy, en español, ahora ya está en inglés. Ajá. Y sí, va a ser gratis para todo el mundo. ¿Y a qué hora más o menos? ¿O a partir de cuándo? ¿De qué momento? Esta noche. Esta noche. Bueno, Ahí vamos a estar viéndolo. Acá son las 6:15 de la tarde, 18:12. Oh, God. ¿Qué hora es ahí? Va a ser esta noche en Los Ángeles. Pero... cerca de la madrugada argentina. Y te hago una pregunta, la última, Martín, te aprovecho que estás allí en Los Ángeles. ¿Cómo están tratando el tema de la pandemia? ¿Hay restricciones para salir? ¿Tema barbijos? Bueno, no sé, ¿cómo está la situación? Sí, en Los Ángeles tú no puedes salir sin máscara. Si te ven sin una máscara, si una policía te ve, te dan una multa. Lo están tomando muy serio. Yo estoy aquí en mi casa casi atrapado como el resto del mundo y ojalá que esto se acabe. Ajá. ¿Y hay mucho contagio allí en Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles? Menos, porque Los Ángeles es una ciudad diferente si lo comparas con Nueva York. Los Ángeles es una ciudad que no es centralizado, es una ciudad de autos. Claro. Eso ayuda. Una ciudad como Nueva York o Buenos Aires, es una ciudad de apartamentos, todo el mundo vive encima de todos. Sí. Yo creo que hace la situación más peligrosa. Claro, bueno. Pero hay que cuidarse. Sí, por supuesto. Exactamente, con Trump y sus berrinches o enojos. Totalmente. ¿No es cierto? También allí. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande. Gracias por esta comunicación y vamos a estar obviamente hoy pendientes de este inicio. De conocer justamente tu documental, que resulta muy interesante para aquellos que son, obviamente, opositores totalmente al régimen chavista de Maduro y para aquellos que tienen una afinidad también, conocer un personaje importante de esta historia. Después vamos a hacer un análisis también. ¿Tenés alguna red social en Instagram? Sí, tenemos yo estoy @Martin Markovich en Twitter y bien. tenemos una red social para la película en Instagram, @TupamaroMovie. Perfecto, bueno, para los comentarios debe estar bueno para ustedes también. Bueno, abrazo enorme, Muchas gracias. 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 Chao.